la palabra del Señor en Marcos capítulo número 11. Mire que la hermana iba a hablar de Mateo 21, del 1 al 11, y la hermana abrió con esto. Aquí tengo hasta el versículo, Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Versículo número 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor. Háblanos, tócanos, transfórmanos, Señor, y sobre todas las cosas edifícanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que comienza la Semana Santa, ¿verdad? Hay mucha polémica en cuanto a esto. Si es una tradición católica, si es una tradición protestante, si los evangélicos debían de recordar la Semana Santa, igual que hay mucha polémica también con Navidad, con Christmas. Pero lo cierto es lo siguiente, que es un hecho real y verídico. Esta es la última semana que estuvo Jesús en la tierra, comenzando desde hoy. Ya el domingo, el domingo ya Él resucita. El viernes lo matan y el domingo Él resucita. En estos versículos que acabamos de leer nosotros, podemos darnos cuenta que se le está dando un cumplimiento a la palabra del Señor en Zacarías capítulo número 9, versículo número 9. El profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 9, verso 9, él habló acerca del advenimiento del Mesías, del Rey de Israel. Ahí está. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Y por qué dice alégrate mucho? Porque el pueblo de Israel había sufrido mucho. Había sufrido escarnio, esclavitud, pobreza, juicio de parte de Dios. De todo había pasado cuando dice hija de Sión, era el pueblo de Israel, refiriendo al pueblo de Israel. Y dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. No se está refiriendo que Dios iba a levantar un rey como David, o como un rey como Saúl, o cualquiera de los reyes de Israel. Dice: vendrá a ti justo y salvador, humilde. Miren, el rey del mundo, el rey del universo, ¿cómo iba a venir? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces, para que se diera cumplimiento a lo profético, Jesús mandó a sus discípulos a buscar este asno. Todo lo que acabamos de leer allí en Marcos capítulo número 11, vemos todo este acontecimiento. Y él fue y mandó a buscar el asno, y se pusieron sus mantos sobre el pollino. Pollino quiere decir es un asno que nunca ha sido domesticado, nunca ha sido montado. Más bien estaba bien joven todavía, estaba nuevo el burrito. Que no tiene que ver nada con el burrito sabanero, ¿verdad? De esa canción que le han hecho para cantar acerca de Jesús cuando se montó en el burro. Pero ahora, aquí vamos a ver algunas cosas. Primero, el rey iba a entrar a Jerusalén. Todos los reyes
tenían que estar en Jerusalén. Los profetas tenían que ir a Jerusalén. Aparte de ser la capital del reino de Dios, Jerusalén fue escogida por Dios para supuestamente que Él habitara perpetuamente. Por eso dice la palabra del Señor, como Jerusalén tiene montes alrededor de Él, así los que confían en el Señor están fuertes. Como habla del monte de Sión, este es el monte de que está en Jerusalén, son los que confían en Jehová. Ahora, Él no entró en un caballo, ningún carruaje. Podía haberlo hecho, ¿verdad? Podía haberse montado en un carruaje, en un caballo, o hacer pompa, o hacer esto, lo otro. Se cumple la profecía. Los discípulos se dan cuenta, y muchas de las personas se dan cuenta que el que estaba entrando allí era el Salvador del mundo. Yo no sé si fue por revelación, Dios puso en el corazón, Dios puso en la mente que hicieran esas cosas. Nadie los mandó a hacer. Las personas empezaron a cortar ramas, y ahí donde viene Domingo de Ramos, ¿verdad? Empezaron a cortar ramas y tirarlas en el suelo junto con los mantos, a levantarlas, a dar gloria, a dar honra, a dar alabanza al que iba allí montado en aquel burrito. Y dice en el versículo, estamos en el versículo, a ver, ok. Dice aquí, dice, y fueron y hallaron al pollino atado a la puerta y lo desataron. Los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían mantos por el camino, versículo 8, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Pero lo más importante, el versículo que no le gustaba a los fariseos ni a los religiosos de aquel tiempo, decían de esta forma: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? ¿Se recuerdan? Eso mucho antes de entrar a Jerusalén, mucho antes, porque estamos hablando aquí, le quedaba solamente una semana de vida al Señor aquí. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otro, algún profeta del Antiguo Testamento que resucitó, otros dicen que Elías, otros, y algunos empiezan a decir, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque siempre hay rumor, las personas hablan, la gente dice afuera, este es de esta forma. Por eso nunca no se debe uno llevar por los rumores. Porque en los rumores hay personas que a usted le va a agradar y a otros le va a caer mal. Y todos somos así. Usted va a tener personas que van a estar de acuerdo con lo que usted piensa, y personas que están en desacuerdo con lo que usted piensa, y personas que se van a abstener. Mira, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo me quedo aquí. Pues así mismo, muchos en realidad no sabían que era Jesús, pero por revelación de Dios, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por revelación de Dios. Y ellos reconocieron todo, oh sí, este es el Maestro, este es el Mesías. No solamente porque él lo hablaba, sino por los milagros que hicieron. Él le dijo al mismo Felipe, le dijo a Felipe, allí en el Evangelio de Juan, dice, si no me crees por mi palabra, créeme entonces ¿por qué? Por mis obras. Porque él lo mismo resucitaba un muerto. ¿Quién tiene la potestad para hacer eso? Ninguno de nosotros, los seres humanos, somos imperfectos. Aunque usted ore por un muerto y ese muerto se levante, la gloria no es suya, la gloria es de Dios. Dios lo está usando a usted como canal, pero al final el que lo hizo fue Dios, no fue el ser humano. No tenemos poder nosotros. No tenemos poder para sanar a un enfermo ni sanar a un ciego, y el Señor sanaba ciegos, sanaba mudos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. En varias ocasiones resucitó muertos. Aquella viuda que iba en su procesión llorando, era el único hijo que tenía y había perdido a su esposo. Pobre mujer, lo que se le avecinaba no era fácil. ¿Sabe por qué? Porque le iban a quitar la casa, le iban a quitar todo lo que tenía, porque no tenía quien trabajara para ella. Y allí iba el cortejo fúnebre, iban llorando allí, y Jesús lo detuvo y le dijo al muchacho, levántate y anda. Y ya, se lo presentó vivo a la madre allí.
Ahora, todo eso lo vieron los discípulos, los que seguían al Señor, vieron ese milagro. Por eso muchos, aún de la multitud, gritaban más alto: ¡Hosana al Rey que viene! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los mandaban a callar. Las personas te van a mandar a callar cuando tú hablas la palabra de Dios. Cuando tú estás hablando algo que al diablo le molesta, el diablo va a levantar personas para que te manden a callar. Cállate. El apóstol Pablo en una ocasión estaba predicando en el Areópago y se le acercó a alguien y le dio un puñetazo en la boca. ¿Se recuerda? Cállate. Porque le molesta al diablo que la palabra de Dios no hay cabida para ello. Y hay personas así. Y iban dentro de la multitud que se callen. Y ahí dijo Jesús en uno de los evangelios, lo bueno es que esto se repite en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En uno de los evangelios Jesús dijo: si ellos callaren, ¿qué va a pasar? Las piedras, ¿qué van a hacer? Van a clamar, van a hablar. Así que déjalo, porque a ellos les molestaba que Jesús entrara con poder, con gloria, con pompa, que lo aplaudieran, que le tiraran sus mantos, que dijeran: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no les gustaba a ellos. Desde el principio, los fariseos, los saduceos, los del templo, aquellos religiosos de aquel tiempo querían eliminar a Jesús. No era porque tuvieran celo. Puede que tuvieran un celo ministerial, sí, pero lo más tremendo era que lo que enseñaba el Señor iba en contra de su creencia. En contra, Jesús los denunciaba. Él los llamó en varias ocasiones como sepulcros, ¿cree? ¿Y por qué sepulcros blanqueados? Bueno, porque principalmente en los países de nosotros y en aquellos tiempos en Israel pintaban las tumbas de blanco con cal. Las pintaban y se veían, todas eran iguales, blancas. Y Jesús le dijo: están muy bonitas las tumbas por fuera, pero adentro que están llenas de ¿qué? De muerte, de pudrición, de huesos. Y en varias ocasiones los llamó raza de ¿qué? De víboras, serpientes. Entonces ellos estaban buscando en realidad cómo quitar a Jesús. Porque a las personas, cuando se les señala el pecado y las personas no quieren cambiar, entonces dice: vamos a combatirlo. Empiezan a hablar mal, empiezan a señalar, se pone una turba. Mira, leía hace como 4 o 5 días acerca de la rebelión de Datán y Coré. Estuve profundizando acerca de eso. Y dice que después que ellos murieron, la rebelión no se acabó ahí, que se lo tragó la tierra a todos. Ellos fueron al campamento de Moisés, un grupo más grande allí, y dice que Jehová mató a más de 15,000 de un golpe así. Vamos. Y cuando empezaron a caer, oye, 15,000 personas, un estadio lleno, y a caer las personas muertas, entonces ahí se tiraron de rodillas: ¡ay, perdóname, Señor! Empezaron. Entonces, sí, viene la oposición. Cuando Dios está obrando, va a venir oposición. Cuando Dios te está levantando, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está bendiciendo, va a venir una oposición. A Jesús se lo pusieron hasta la muerte. Cuando él fue delante del Sanedrín, que le entraron a golpes y fue llevado delante de Pilato, Pilato lo entrevistó. Él dijo: yo tengo poder para darte la vida ahora mismo, si yo quiero. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Ningún poder tendría si no te fuera dado, ¿de dónde? De arriba. Y el hombre se asustó más todavía, por eso quería. Y le dijo: tú eres rey, tú lo has dicho, dijo Jesús. Para esto, ¿yo qué? Nací, dijo Jesús. Ay, Señor. Y entonces Pilato buscaba la oportunidad de dejar libre a Jesús. Y más que viene la mujer y lo llama aparte: ven acá. No te metas con ese hombre. Anoche tuve unas pesadillas, unos sueños terribles con ese hombre. Fue algo tremendo. Ese hombre es un santo, no te metas con él. Pero este Pilato fue un líder muy flojo. Le dieron ya donde a él le dolía. Si tú a este hombre no lo matas, no eres amigo de César. Oye, lo que escogieron. Y por eso él se los entregó en las manos de ellos y lo mató. Y la multitud gritaba: crucifícale, hazlo, crucifícale. Es más, si es inocente, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Si es inocente, ¿qué cosa? Que caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Ay, Señor Jesús, qué locos, ¿verdad? Qué locos estaban estas personas. Pasaron generaciones enteras. Hasta el año 1948, Israel estuvo sufriendo esas palabras, muriendo en campos de concentración, convertido en jabón, en abono para plantas, los que lo hacían botones. Yo no sé, más de 6.5 millones de judíos murieron porque ellos dijeron, no me importa que sean inocentes, que caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí lo entregaron. Cuidado con lo que usted dice también. Tenemos que tener mucho cuidado. Santiago dijo que la lengua nuestra, dice, con la lengua nuestra nosotros bendecimos al Dios y Padre y maldecimos también a su creación. Pero dijo que es inflamada por el mismo ¿qué? Infierno. Por eso hay una canción por ahí, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Controle la lengua, controle su mente. Cuando le vengan a hablar de alguien, a usted no le importa, hable usted de Cristo. Si alguien le dice, y aunque usted sepa que es verdad aún, esta persona eso, ámelo, ore por ello, ya oró por esta persona, y entonces esa persona se va a dar cuenta, esta persona es impenetrable, no puedo hablarle, porque cada vez que le vengo a hablar de una hermana, de un hermano, de algo, me habla de Cristo, me responde del amor, me habla de fe, me habla de milagros, me habla de los evangelios, ya no puedo, y el diablo se va a ir. Las 3 veces que el diablo se le apareció a Jesús en el desierto para tentarlo, ¿con qué Cristo lo rebatió para atrás? Con la palabra. La primera vez le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y el diablo siguió de nuevo, y la segunda vez, no tentarás al Señor tu Dios, y la tercera vez el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿lo saben? Servirás. Entonces usó la palabra del Señor, y hasta que el mismo diablo, el príncipe de las tinieblas, dijo, no puedo, lo tuvo que dejar, aunque a veces lo tentaba por acá para hacerlo pecar. Recuerdan con la inscripción aquella de la moneda, ¿de quién es esta moneda? Todo el mundo, de César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero qué cosa tan terrible, pero hay personas que le dan más al César que a Dios. Qué cosa tan tremenda. Y cuando me refiero al César, me estoy refiriendo a todas las cosas materiales. Le damos más al trabajo, le damos más al paseo, le damos más a la diversión, y a Dios le damos muy poquito, por eso recibimos muy poquito. Y entonces Dios le dijo, ok, tú tienes que pagar las taxas, tú tienes que pagar tu casa, tienes que pagar tu carro, tienes que trabajar, pero hay que tener una equidad. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No le des más a César y le quites más a Dios. Es algo tremendo. Y si ustedes ven ahí, después de la entrada triunfal, que fue una entrada triunfal, ocurrieron 2 cosas tremendas. Después, lo puede buscar en ese mismo capítulo más adelante. La maldición de la higuera estéril. Le sigue, sí, la maldición de la higuera estéril. Y más adelante vemos la purificación del templo. Jesús maldijo aquella higuera, la vio, y cuando fue a buscar, era tiempo de higos, como la que está en mi casa, que ya la corté. Que esa no la maldije, pero sí la cortó el chete. Ya varios años, hasta el hermano Frank me ayudó a echarle esto que el otro. Mira que la tratamos tan bien. Yo no sé cómo se le dirán a ese tipo matas, malagradecidas, machorras, qué sé yo. No quisieron echar higos y llevaba años. Y la corté. Pues Jesús llegó donde estaba esta higuera y, no tiene higo. Mas nunca en la vida vuelvas a dar higo. Y la maldijo. Y al otro día que estaba ¿cómo? Seca. Y vemos en este mismo capítulo que Jesús habla, el capítulo habla acerca de la purificación del templo. Esta misma persona que iban, oh bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a toda esta procesión, la gente lo iban adulando, le iban aplaudiendo, chiflando, llegó al templo con esta misma gente. Y quizás muchos de los que estaban allí eran vendedores de palomas, cambiaban dinero, monedas, vendían chivos, se había convertido en un negocio en realidad el templo, la religión. Y me encanta en Apocalipsis cuando dice que en los últimos tiempos la madre de las abominaciones desoladoras de la tierra, que es Babilonia la grande, las falsas religiones iban a vender, habla hasta del comino,
Léelo para que usted vea, dice, con telas, con hilos, con no sé qué, comino, hicieron mercadería, dice de todo. Y al final, como ya no tuvieron que vender para hacer negocio de la fe, dice que vendían ¿qué cosa? Las almas de los hombres. ¿Qué le parece eso a usted? Por eso Jesús cuando entró allí, si yo soy, ustedes me reconocen como rey, ustedes van a aceptar lo que viene ahora. Se hizo de unas cuerdas un látigo y empezó a darle a todo el mundo. Yo hubiera querido estar ahí en ese tiempo para ver cómo ocurrió eso. Y él empezó a virar las mesas y a abrir las de eso de las palomas y de los chivos y las cabras y todo el mundo. Nadie se atrevió a decir nada ni a hacer nada, porque ahí estaba la autoridad de Dios, ahí estaba el poder de Dios. Y Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué bueno la Semana Santa. ¿Cómo hay personas que se consagran ahora en esta semana? He trabajado con cantidad de personas religiosas. Cuando digo religioso, me refiero a aquellos que tienen un rito, una ceremonia, porque nosotros no nos consideramos, al menos yo no me considero religioso. Dios odia la religión, yo odio la religión, yo me considero cristiano y el cristiano es seguidor de Jesús, el que deja el mundo para seguir a Cristo, es el que deja los placeres del mundo y dice, Señor, yo soy nueva criatura, de aquí en adelante ya no vivo yo, mas vives tú en mí. Ese es el cristiano. Pero estos religiosos cuando llegan a este tiempo, esta semana, a partir de hoy, son santos de fotos. No toman, no dicen malas palabras, no comen carne, no barren su casa, no se bañan, qué sé yo cuántas cosas. Aquello es tremendo. Fíjate que tú le hablabas en esta semana santa, tú le hablabas a alguno y casi ni te respondían para atrás para no pecar. Pero deja que se termine el domingo y venga el lunes. Le vuelven a salir los dientes, le vuelven a salir los tarros y la cola. Esa semana dejaron de tomar y van y todo lo que perdieron y van y toman y van y pecan y van a visitar a los table dancers y les he visto y les digo, pero ¿cómo es eso? Que la consagración nada más te dura por una semana. Entonces si tú pudiste consagrarte en una semana, puedes consagrarte en un mes o puedes consagrarte un año o para toda la vida. Simplemente eres muy sinvergüenza, sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué en esa semana te consagras? Porque la Semana Santa para el cristiano debe ser toda la vida. Nosotros tenemos que hablar de la resurrección de Jesús y de la muerte de Jesús el año entero. Por eso cada vez que usted participa de la cena del Señor, ¿qué usted está haciendo? Usted está anunciando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, debe de ser el año entero la consagración. No solamente un tiempo que comen pescado, que no comen carne. Bueno, yo se lo dije, toda la carne que tú no quieras, dámela acá que yo me la voy a comer. Porque ¿sabes por qué? Porque con acción de gracia nosotros lo hacemos. No es un problema de religión, es un problema, lo hemos hablado nosotros, de comunión. Es un problema de relación con Dios. Dios quita los tabúes, Dios quita por eso siempre he dicho que las cosas de los humanos es algo terrible. El humano siguiendo a otro humano es como un ciego siguiendo a otro ciego. Si este ciego le dice, sígueme que no hay problema. ¿Tú estás seguro? Yo me sé el camino, pero está ciego también y cuando se va por un hoyo para abajo el otro va atrás también. Porque están ciegos también. Ciegos siguiendo a otro ciego. Entonces, ni las ramas ni la ropa que tiraron tiene ningún tipo de significado, ni estas cosas bonitas, las plantas que pusieron aquí, tienen ningún significado. El significado que tiene en realidad es que ellos doblegaron su voluntad al Señor, reconocieron que Cristo iba entrando, pero lo hicieron aquel día. Y muchos de esos quizás que dijeron, Hosana al hijo de David. Estoy un poco mal en la matemática. ¿Cuántos días después? 5 días después, ¿no? Dijeron, crucifícale. Ya el viernes estaban hablando. Crucifícale. Y muchos de esos que a lo mejor el Señor les llenó la barriga porque comieron y se saciaron, que Dios multiplicó los panes y los peces, que muchos decían, este es el que había de venir, porque miren lo que hace, nos dio comida a todo el mundo. Ay, qué rico estaba el pescado y el pan.
¿verdad? Pero Jesús mismo se lo dijo, ustedes me siguen a mí, no porque interpretan los tiempos, no es porque hayan entendido las señales de los milagros, sino porque comieron y se saciaron. Y por eso Jesús se lo decía todo, ese sí no tenía pelo en la lengua. Jesús le decía al pan, pan y al vino, vino, usted es así. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Las personas les gusta que lo apapachen, que le pasen la mano, ay, qué bien, que esto, que lo otro, pero no les gusta que le hable del infierno, como estuvimos dando el sábado pasado, antepasado, dimos la clase del infierno. Hoy en día dicen que el 94% de las iglesias no predican del infierno, ni del destino eterno, de lo que le espera a las personas. De Mateo capítulo 25, la palabra infierno aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, sin contar Seol, Gehenna, lago de fuego, qué sé yo, todos los nombres esos. Se lo dejo a los que tienen que hacer tarea, que lo busquen, que está muy bueno. Pero hoy en día el predicador que habla de estas cosas, de arrepentimiento, cae mal, es un anticuado, ya eso pasó para el tiempo. Ahora existen predicadores cool. ¿No lo has visto eso? Los predicadorcitos esos que andan con los pantaloncitos apretados, que andan sin calcetines. Yo traigo calcetines y siempre me he puesto, gracias a Dios. Solamente no usé calcetines una vez cuando era un adolescente, y era porque no los tenía, porque era muy pobre, y aquellas guaraches que tenía yo de telas. Eso fue por otra cosa. Pero ahora tengo bastante y me los pongo. Yo me imagino que estas personas están quebrando casi las de esos que venden los calcetines, ¿verdad? Porque nadie quiere ponerse. Y aquellas cositas que no caben casi para que le vean sus músculos. Yo podría ponerme, si yo me pongo una playera, yo uso 2XL, son las mías. Y ahora que he rebajado un poco, pero imagínate que me venga y me ponga una large ahora. ¿Cómo? Estoy fuerte. Ridículo lo que estoy. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser diferentes a las demás personas. Entonces, eso es lo que atrae a las personas, eso es lo que les gusta a las personas verlo. No le importa la doctrina. Las personas no quieren saber de doctrina, las personas no quieren que le hablen acerca de esto, lo otro. Por eso Jesús, si usted ve a partir del versículo número 15, en adelante de este capítulo 11 de Marcos, él en la purificación del templo dijo: mi casa ¿de qué? Será llamada ¿para qué? Para todas las naciones. Mira, dice aquí, no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es el mismo día que el Señor entró. Nadie habla de eso. Recuérdese que eso ocurrió en la Semana Santa también. Eso ocurre en la Semana Santa. Y en el versículo, en la autoridad de Jesús, el capítulo 12, de aquí hasta la muerte de Jesús. Todo eso que ocurre ya en adelante es hasta la Semana Santa, donde crucifican al Señor y Él resucita. Bendito el nombre del Señor. Entonces, creencias que tenemos, nosotros como cristianos tenemos que quitarnos todo tipo de cosas que nos influenciaron nuestra abuela. Mi abuela decía que si yo ponía un vaso de agua abajo de la cama, que se llevaba todo el mal de la casa. Sí, eso es lo que decían. Tú pones el vaso de agua y se lleva todo el mal de la casa. Y lo dejaban ahí, y a los 5 días veían que ya el vaso ya no estaba lleno, estaba medio, y dice: ¿estás viendo? Se están llevando las cosas malas. Es que, pobrecita, mi abuela no fue a la escuela y no sabe que eso es un proceso químico. Es algo que está ocurriendo. Los átomos de oxígeno que tienen el agua, recuerden que el agua es una combinación de hidrógeno ¿con qué? Con oxígeno. Tiene 2. Por eso se llama H2O, así se llama. Entonces lo que no sabe es que eso se iba yendo. Y como que usted deja un pomo de perfume también y se va. Que la gente dice que se va evaporando. Entonces pensaban que si ponían una ramita, porque hay muchos que agarran las ramitas de estas, las venden como negocio, no las regalan tampoco, y las ponen detrás de la puerta ahora en Semana Santa. Eso no quita el pecado, eso no quita la maldición, eso no sana, no trae libertad. Lo único que trae libertad en realidad es tener a Jesucristo en el corazón, en la mente, y vivir para Él. Amén. Eso es lo que trae. Yo fui influenciado por muchas religiones, usted también, pero qué bueno que Jesús nos quita el velo, nos quita la venda para poder ver nosotros las cosas reales como son.
Que si hago esto, que si esto es malo. No, no es malo. Lo que sí es malo es comer después de las 9 o las 10 de la noche y hartarse. Eso sí es malo. Y acostarse, no hacer deporte, eso es malo también. Porque llega el momento que eso sí es malo hacerlo. Porque el cuerpo se va oxidando. Pero las otras cosas que nos han enseñado a nosotros no son malas ni hay que hacerlas. Nuestro azabache, ¿cómo le dicen esta cosa? Resguardo es Dios. Les hemos hablado, Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo de ¿quién? Va a morar bajo la sombra de ¿qué? Del Omnipotente. Y recuérdense algo, hay personas que dicen, no, pero esto yo lo arrastré de mi abuelo, o de mi abuela, o de mi bisabuelo. Recuérdese usted, cuando usted viene a Jesús, ¿usted qué es lo que es? Nueva criatura. Si usted viene arrastrando algo de su abuela o su abuelo, que no es bueno, porque casi siempre arrastramos las cosas malas, las buenas no las arrastramos. Ay, mis abuelos tuvieron tantas cosas buenas. ¿Y por qué yo heredé lo malo y no lo bueno? Unas cosas tremendas que tenía. Entonces, hay veces que justificamos eso, pero cuando usted va de rodillas y usted se tira delante del Señor, usted dice, Señor, yo no puedo lidiar con mi carácter, pero en tu nombre yo entrego todo enojo, todo rencor, toda envidia, toda maledicencia, obras de la carne, son obras de la carne. En Gálatas, Pablo se lo dijo, los frutos del Espíritu y las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, mentira, hechicería, el otro. Y hace una lista de 19 obras de la carne. Entonces, nosotros queremos justificar a veces porque mi abuelo viene de Islas Canarias, por parte de madre venía de Islas Canarias, el otro abuelo por parte de padre que era, bueno, está vivo todavía, ellos venían, me parece, de Madrid o algo así. Uno es gallego, el otro era una maravilla, ya murió, el otro está vivo, el otro, ay Dios mío, qué hombre tan terrible. Pero gloria a Dios que ninguno de los hijos le salieron así. Todos mis tíos y tías son cristianos. Mi papá se convirtió al Señor. Es que nosotros somos nueva criatura en Jesús. Nosotros rompemos todo tipo de maldición. Si le echaron una brujería a mi abuelo, que venga a su hijo, al otro. Cuando yo voy ante la presencia del Señor, porque es suficientemente grande la presencia de Dios, la sangre de Cristo, para romper todo tipo de maldición. Yo lo creo. Entonces, pero aún hay cristianos, ¿por qué le digo esto? Porque todavía hay cristianos dentro de las iglesias con 30 años en el evangelio creyendo en eso. No todas las enfermedades son pecado. Porque hay personas que están enfermos y dicen, está en pecado. A nosotros nos enseñaron así. No, Señor mío. Ahora, que la enfermedad es por causa o a consecuencia del pecado, no te lo discuto. Todo lo que nosotros tenemos lo heredamos ¿de quién? De Adán y Eva, sus malas decisiones, sus genes. Antes no nos deberíamos enfermar, ahora nos enfermamos, pero hay diferentes cosas que suceden a nosotros con varios propósitos. Propósito de probarnos, qué sé yo de cuántas cosas. Pablo le pidió en cuántas ocasiones al Señor que lo sanara. Ahí está, 3 veces. Y sabe que leía un libro que decía que el apóstol Pablo, esto es un libro extrabíblico, padecía como de una conjuntivitis, lo que le dicen aquí pink eyes, hemorrágica constante. Tenía pus y le lloraban constantemente los ojos. Recuerden que el Señor los dejó ciegos, ¿recuerdan? Y entonces el Señor después lo sana, pero él dijo que él le pidió al Señor 3 veces y las 3 veces Dios le responde para atrás, bástate de mi gracia. Y él reconoció que esa enfermedad que él tenía era un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para no enaltecerse. Porque Pablo resucitó muerto, no, hizo maravilla, hablaba con ángeles. Cuando estaba ahí en el naufragio, que ya llevaban varios días, que por la noche Pablo le dijo, anoche estuvo el ángel del Señor conmigo y me habló, lo visitó oye, qué cosa tan misteriosa. Y tú dices, bueno, ¿y por qué Dios no ya calmó la tempestad? Propósito de Dios. Dios quería que Pablo llegara a la isla de Malta. El primer milagro que iba a ocurrir allí era que una víbora llamada 3 Pasos lo iba a picar delante de todo el mundo y no le iba a pasar nada. El segundo era que iba a ir a ver al principal de allí del pueblo que se llamaba Pluvio,
que el padre se le estaba muriendo. Y Pablo lo agarró por la mano y dijo, levántate. Y se fue sano. Y ahí se estableció una iglesia en la isla de Malta. Entonces, hay veces que las consecuencias que vienen o lo que Dios permite, por eso alguien ha parafraseado ese versículo, no hay mal que por bien no venga. Y es una paráfrasis de Romanos capítulo número 8, versículo número 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Entonces, en esta Semana Santa, vamos a vivir santo, pero cuando se acabe la Semana Santa vamos a seguirlo también. Vamos a seguir. Y no tenga miedo de comer carne, si quiere comer y si no quiere comer y quiere ayunar la semana. Amén. Nadie le dice que no, hagan un ayuno, pero no es pecado. No le va a caer una maldición si usted deja de hacer esto, porque creo que algunas mujeres decían que si barrían la casa se le llenaba de hormigas. Imagínate una semana ahí en la casa, se le llenaba de hormigas, le cayó una maldición porque ahí nadie trabajaba, nadie hacía nada y todo el mundo estaba bien tranquilito hasta que llegue el lunes. Yo me recuerdo que el viernes algunos me decían a mí, ya tengo un deseo que llegue el lunes. Como algunas religiones, por ejemplo, todavía los judíos, ellos reposan de viernes, creo que viernes a sábado, ¿verdad? Sí, creo que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina creo que el sábado a las 6 de la tarde. Mi esposa tiene algunos customers que van ahí cada rato y después de las 6 de la tarde ni le hablo. Yo creo que apagan hasta el teléfono. Porque le han mandado a hacer algún trabajo y ni le hable, porque no aparecen entonces hasta el lunes o el domingo. Aparecen, no, es que era el día de reposo. Cristo vino a quitar todas esas cosas, todo ese tipo de tabúes y de cosas raras, las quitó el Señor. Las quitó y somos libres por Él. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que sería bueno que en esta semana nosotros recordemos el último tiempo de nuestro Señor aquí en la tierra. Las enseñanzas que nos dio, todo lo que hizo, pero lo principal es que Él nos enseñó a nosotros vivir una vida recta.